Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar nuestro cuestionario de historia. Comenzamos con esta perspectiva. Realice una línea del tiempo del proceso de colonización a Brasil desde la llegada de los portugueses. Lo que principalmente les voy a pedir es sus inquietudes. No se olvide, ya hemos nosotros venido revisando algunas ideas, algunas nociones. ¿Con qué iniciamos? 1500, llegada de Pedro Álvarez Cabral. De ahí propiamente nos saltamos al 1503, que se arriendan las tierras de Brasil para que se extraiga madera. No se olvide ir puntualizando estos elementos, yo solo estoy poniendo las fechas relevantes. Adicionalmente, tenemos de 1503, 1530, la excursión ya realmente para la conquista del territorio brasileño. Podemos puntualizar un elemento también importante de 1550, la llegada de los holandeses o la incursión de los holandeses en América. Obviamente en el territorio brasileño existieron alianzas y todos estos elementos, pero es importante retratar a los holandeses. Y para 1700 se generó la incursión para extraer metales preciosos, ya que se descubrieron yacimientos de oro y plata. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Dicen, ¿se puede hacer en Word o de ley en el cuaderno? Donde usted desee, puede hacer en Word. Lo que no puede hacer es lo siguiente. A ver, vamos acá con la pregunta de los bandeirantes, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Quiénes son los bandeirantes? Copia, pega en internet y pone lo primero que le sale, ¿ya? Eso no puede hacer. ¿Por qué? Porque es facilito. Usted hace en Word, yo pego en internet, ya no vale todo lo que usted haya hecho en el cuestionario. Así que haga usted mismo. Puede hacerlo en Word, no hay problema, pero hágalo usted mismo y lo sube a su portafolio. ¿Hecho? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Por ahí dicen yo ya acabé. Bueno, si acabó me ayuda. Dicen una Sí. pregunta. ¿Qué pasó en 1700? 1700, descubrimiento de los yacimientos de metales preciosos, de oro y diamantes sobre todo en Brasil. Pero metales o piedras preciosas, póngale. No hay inconveniente. ¿Alguien más? Dicen que pasó en 1503. Híjole, esa pregunta, Jesús, María y José. Se arriendan las tierras a grupos financieros europeos para que extraigan principalmente madera. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué pasó en 1500? No es pregunta, ahí sí, por Dios. Como que me pregunte, ¿qué pasó en 1492? Bien, vamos a continuar. Enuncie las principales regiones mineras de Brasil o brasileñas. Esto ya sabemos. Goiás, Bahía, Minas Gerais.
Sencillo, ¿no es cierto? Fácil, no hay cuestionario más fácil que de historia. Hecho. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, explique quiénes eran los bandeirantes. Seguramente, porque ya les conozco, ustedes pondrán, enuncie quiénes eran los bandeirantes. Eran, y así comienza. No, por favor. Los bandeirantes. Eran o fueron o lo que sea, pero sujeto de la oración. Si no, yo leo, eran comienza. Grupo de personas. No, por favor, en eso, muy claro esta forma. Y ahora, ustedes pondrán, eran un grupo de personas. Y ya. Pero ¿qué hacían? Completo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Completen las ideas. Unas 2, 3 líneas. Ya van a darse cuenta cómo de lo que ustedes dicen sale más de lo que creen. A ver, los bandeirantes, ¿quiénes eran? Eran personas que se dedicaban a capturar a los nativos para venderlos como esclavos. Era un grupo de personas que capturaban, pongámoslo para que sea más extenso, que por lo general partían de Sao Paulo e ingresaban al interior del territorio. Esto es importante. Aunque ustedes dicen, bueno, pues obvio, va a ingresar dentro del territorio, donde más va a buscar personas. ¿Por qué enuncio esto? Porque esto le permitió a Brasil extenderse en su territorio. Recuerden que no era Brasil como conocemos ahora. El territorio brasileño era una parcela que le quedó del convenio que tenían con los españoles. Se fueron interiorizando en el territorio los bandeirantes para cazar a los indígenas y venderlos, y de esta manera se fueron extendiendo. Así encontraron los sectores mineros. Cuando España se dio cuenta de la incursión de los portugueses en Brasil, ya no podían hacer nada. Realmente tuvieron que afirmar que esa parte era o pertenecía a los portugueses. Fue entonces, por eso es lo que enuncio. Ingresaban al interior del territorio y realmente lo que buscaban, fin de buscar indígenas para cazarlos y venderlos. ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien, como ustedes pueden ver, de ese poquito salen 3 líneas. Ahora, vamos, 3 diferencias entre hacienda y plantación. Vamos con una diferencia entre plantación y hacienda. Una diferencia. Una diferencia, hacienda, plantación. No. Paso entonces a la siguiente. Explique qué era el pacto colonial. Vamos a ver. Ayúdeme, Michelle. ¿Qué era el pacto colonial?
Un pacto que se dio en la época de la colonia. ¿Qué era el pacto colonial? Chan, chan, chan. Michelle, ¿no está? ¿Dónde anda? Sí, sí, Lisa. Ahí va. Es el reparto de funciones económicas entre metrópolis y colonias, creo. No entendí nada. Con sus propias palabras. No, la metrópolis. ¿Qué metrópolis? La de Superman. Vamos, una explicación así mucho más, como diríamos para la época en cristiano. A ver, Shirley. ¿Podría ser relación comercial de las colonias con España? Sencillo. Relación comercial, pero que exigía España para sus colonias. Eso sí debe quedar claro, porque si no parecería que nosotros de buena gente comerciábamos con los españoles. Y en realidad era una obligación. Eso era el pacto colonial. Muy bien. ¿Alguien alguna duda en cuanto a la definición de pacto colonial? Aquí va a ser corta, no hay ningún inconveniente. No se olvide puntualizar las diferencias entre hacienda y plantación. Explique qué es el sincretismo y qué es el sincretismo religioso. O sea, que estoy pidiendo las dos cosas. Primero, ¿qué es sincretismo? ¿Cómo definimos sincretismo? De manera general. Una mezcla. Ya, el sincretismo lo entendemos como mezcla, como mestizaje, la relación entre dos elementos que no logran superponerse. Y sincretismo religioso, como una mezcla, pero en lo religioso, pero en la religión. Ya me imaginas que yo ya les conozco de poner lo mismo, pero en lo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Vamos esquematizándolo. Vamos viéndolo, a ver, vamos viéndolo como definición para que sea más claro. Principalmente el sincretismo religioso es la influencia que el mestizaje entre las dos culturas que se contrapusieron en la llegada propia de los españoles generó la conservación de aspectos culturales preexistentes. Entonces, el sincretismo religioso permite conservar algunos aspectos culturales preexistentes gracias a la influencia del mestizaje, que es mucho más claro en el arte en cuestiones religiosas. En el arte es donde mayor sincretismo se dio. Obviamente no es en lo único, pero podemos puntualizar que es lo más visible. Así también en la música también hay mucho sincretismo, pero la religión tuvo más cabida en las expresiones artísticas ligadas a la pintura, por ejemplo. Así también en el arte como la música también tiene su expresión importante. ¿Qué debemos nosotros puntualizar cuando hablamos de sincretismo?
que principalmente el sincretismo no solo hace referencia a la incorporación de elementos indígenas, sino que principalmente hace referencia a elementos cotidianos en las obras. ¿Qué me refiero? Que nosotros por lo general entendemos a veces el sincretismo con esta relación principal de que hay un elemento que ahí se pone y que en realidad son consideraciones del diario vivir. ¿Qué entendíamos por sincretismo? Sincretismo era propiamente la mezcla que se da entre dos culturas, entre dos elementos culturales. El sincretismo religioso es esa mezcla que se va introduciendo primordialmente para que aspectos culturales preexistentes se conserven, que sobre todo son elementos religiosos. Hay cuestiones de idolatrías que permanecieron sin que los religiosos se den cuenta. Muchas de las representaciones, además de la que vimos que había en la propia cena, en la última cena Uncuy, hay elementos, por ejemplo, soles, lunas, que no se pudieron eliminar de algunas representaciones artísticas. ¿Alguna otra pregunta? Lo planteo de otra forma para que usted lo pueda exponer. El mestizaje y el sincretismo como características hacen referencia a la mezcla cultural y biológica. El mestizaje es una mezcla biológica y el sincretismo es una mezcla cultural entre los europeos y los pueblos americanos. Entonces, ¿qué es propiamente el sincretismo? Es la mezcla cultural entre los europeos y los pueblos originarios de América, donde se intentó conservar ciertos aspectos culturales preexistentes que son más claramente evidenciados en la religión. Listo, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Explique. Sí. Entonces podría quedar así que el sincretismo religioso es la influencia que el mestizaje entre dos culturas se contrapusieron en la conquista española primordialmente para que los aspectos culturales se conserven. ¿Está bien así? Sí, desde la conquista española. Y de ahí el resto está muy bien. ¿Alguien más? Bonito su trabalenguas, pero estamos bien. Explique por qué razón el arte colonial tuvo una función evangelizadora. Esto está muy relacionado al sincretismo religioso. ¿Por qué el arte colonial tuvo una función evangelizadora? Acuérdense, vimos un video también de la influencia en México del arte para la evangelización y la creación de estos librillos, la creación de una serie de gráficos, la copia de una serie de cuadros del arte barroco que permitían evangelizar. Entonces, ¿por qué el arte colonial tuvo una función evangelizadora? Porque llamó la atención, porque realmente a través de las obras artísticas, especialmente las pinturas, la gente podía entender qué debía y qué no debía hacer. Era muy sencillo llegar a la gente a través de imágenes. Recuerden los estados del alma de Caspicara, la muerte, el purgatorio, el infierno y el cielo. Como en cada una de las expresiones de los rostros, en el tallado propio de este escultor de la escuela quiteña, representa elementos evangelizadores. Trata de mostrar realmente qué usted debe hacer o no para llegar al cielo, qué pasa si llega al infierno y todos estos elementos, que son los estados del alma. Realmente es muy fácil
para los pueblos autóctonos el haber comprendido la religión a través del arte y de lo que sobre todo no deben hacer. Si vemos en iglesias, sobre todo la Compañía de Jesús, estas iglesias sobrecargadas de símbolos propias del barroco, lo que más tratan de evidenciar es lo que usted no debe hacer. Entonces vemos en la religión católica más qué no debemos hacer, que sí debemos hacer, que debemos evitar. Y así se va evangelizando. Entonces, ¿por qué razón el arte colonial tuvo una función evangelizadora? Porque a través del arte colonial se pudo llegar a los pueblos autóctonos para que comprendan la religión católica de una manera más eficiente, de una manera más didáctica, y así se conviertan a la religión católica. Características del arte barroco y el arte mudéjar. Bueno, esto ya lo planteamos la clase anterior. ¿Y con qué me quedo? Sobre todo, no se olviden que la función del barroco es evangelizar y del mudéjar fue principalmente la fusión de estilos artísticos. Los dos elementos más relevantes. ¿Alguien alguna duda? ¿Algo que necesitan que vuelva a explicar? No. Vamos entonces con estas últimas 3 preguntas y en la siguiente clase, o estas 2 preguntas, dependiendo del tiempo, y en la siguiente clase complementamos. Explique cuál fue el objetivo de las misiones religiosas. Ligado a lo anterior, las misiones religiosas que principalmente estuvieron a cargo de los jesuitas tenían principalmente la misión de llegar a los territorios alejados, llevando la palabra de Dios, es decir, su función evangelizadora. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que en las ciudades principales existían iglesias, existían conventos y demás. En cambio, en los lugares alejados, tenía que ir este grupo de personas para evangelizar. Tenían la misma función, evangelizar, pero el trabajo era mucho más complicado. Primero llegar a esas comunidades, sortear la posibilidad de morir en el intento y después hablar con un grupo de personas que no entendían el lenguaje. Es muy parecido a la perspectiva que vimos en el video sobre México. Explique la diferencia entre casta y clase en la época colonial. ¿Cuál es la diferencia? Ayúdeme, Dayana, y con eso cerramos para no cansarnos tanto. Diferencia entre casta y clase. Justo a mí, dice Dayana. Cuénteme, casta y clase. Ya, la casta era reconocida desde el nacimiento y la clase ya es, o sea, después en el futuro. Después en el futuro, ¿cómo es eso? La una Es que es... no sé cómo explicar. Lo primero está bien, pero no lo diga solo desde el nacimiento, sino que es propiamente de sangre. ¿Cómo usted o cómo en la época nacían, por ejemplo, mestizos? Porque sabían que se habían mezclado o se habían relacionado una persona blanca con una persona indígena. Entonces, es por cuestiones genéticas, sanguíneas, principalmente. En cambio, la clase tiene que ver con cuestiones económicas. Por lo tanto, si una persona mestiza tiene dinero, no importa, puede ascender de clase. En cambio, de la casta no se puede ascender sino por la mezcla. Bien, continúo con esto en la siguiente clase y terminamos nuestro análisis de las demás partes del cuestionario. No se olvide ir complementando. Muchas gracias. Con eso
Terminamos, cerramos nuestra clase.